Vamos a orar, hermanos. Soberano Señor, muchas gracias porque llegamos, Señor, al corazón de la adoración que es escucharte a ti. Concédenos aprender de tu palabra, Señor, no de los hombres, sino de tu santa revelación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Este mensaje se titula Santificados en la verdad. Lo primero que tenemos que hacer aquí es conocer cuál es el contexto de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo ha proclamado. Jesús está reunido con sus discípulos celebrando la Pascua. Su ministerio terrenal está llegando a su fin y las horas más duras para el Señor están por llegar. Un día antes de su crucifixión, Jerusalén está de fiesta y en el aposento alto Cristo tiene cosas muy importantes que comunicarle a sus apóstoles después de alrededor de 3 largos años de ministerio, de enseñanza, de milagros, de exorcismos, de muestras de poder y de muestras de su deidad. Ahora, el capítulo 17 de Juan registra en el pensamiento de varios hermanos que han expuesto este texto el inicio de intercesión de Cristo a favor de los suyos. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, se lee lo siguiente: por lo cual puede también salvar, estamos hablando del Señor, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aunque Mateo 6, versículos 9 al 13 y Lucas 11, versículos 2 al 4 son pasajes conocidos como la oración del Señor, el Padre Nuestro, algunos opinan que Juan 17 no es un modelo de oración, sino la verdadera oración de Jesús. La oración del Señor en el capítulo 17 se puede dividir en 3 partes. De los versículos 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. De los versículos del 6 al 19, Jesús ora por los apóstoles. Y de los versículos 20 al 26, Jesús ora por los que habrían de creer en su nombre. Entonces Juan 17, que es el versículo en el que nos vamos a detener, se halla dentro del segundo bloque de oración de Cristo, que es la oración de Cristo por sus apóstoles. Lo que el versículo 17 dice a sus apóstoles, lo dice porque la enseñanza de los apóstoles vendría a ser el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice así, hermanos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este fundamento no puede ser alterado de ninguna manera en nuestros días. Una vez que los apóstoles y sus asociados terminaran de comunicar la verdad por medio de sus predicaciones, de sus epístolas y de sus cartas, la revelación quedaría completa y la iglesia tendría que propagarla a través de los siglos por venir. La iglesia, bajo no la inspiración, sino bajo la iluminación del Espíritu Santo, le daría una sistematización a esta verdad y generaría los dogmas
que la iglesia atesoraría por ser acordes a la voluntad escrita de Dios. En este sentido, no tenemos por qué sentirnos incómodos cuando nos dicen que los cristianos somos unos dogmáticos. Usted y yo tenemos que serlo. Dogma significa convicción. Y un cristiano que se apega al texto bíblico debe de ser un hombre y una mujer dogmáticos en este sentido bíblico del término. Esta verdad fue, el versículo dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pues esta verdad fue encarnada en Cristo, entregada por Cristo y encomendada por Cristo a sus apóstoles. Su oración se ocupa, entre otras cosas, de afianzar a sus discípulos en la verdad que los había santificado. Juan, unos capítulos antes, en el capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los apóstoles, pues, habiendo recibido la enseñanza de Cristo, esa enseñanza los había limpiado. Como a nosotros la enseñanza de la Biblia nos limpia constantemente nuestra mente, como dice el versículo 2 de Romanos 12 que nuestro hermano anciano leyó hace unos momentos: renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Entrando ya en el versículo, lo primero que dice ahí, dice santifícalos. El griego es agiazo y significa apartar algo de las cosas profanas, de entre las cosas profanas, y ponerlo en las manos o en la presencia de Dios. El término se usaba para referir, por ejemplo, el nombre de Dios. En Isaías 47:4, entre otros muchos pasajes, dice que Dios es santo. Y algunos compartimentos del santuario y del templo, como por ejemplo el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el término habla de cosas que están apartadas para Dios. Entonces Jesús está pidiendo aquí: santifícalos en tu verdad. Que los apóstoles sean apartados en la verdad y para la verdad de Dios. La palabra verdad proviene del griego aletheia y refiere lo que es acorde con la realidad, lo que se observa de hecho y no da lugar a dudas sobre su certeza. ¿Se acuerdan ustedes que en el Evangelio Cristo dice: de cierto os digo? ¿Sí? O amén significa firmes. Es decir, todo lo que sale de la palabra, de la boca de Dios, es verdadero. ¿Sí? Entonces, Jesús aquí está orando: santifícalos en tu verdad. En Juan 14, ahí mismo, 14 versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, vean ustedes que en 17 dice: santifícalos en tu verdad, y antes ya había aclarado que la verdad era ¿quién? El Señor mismo. Entonces, la verdad de Dios es Cristo. Dios es la verdad y Cristo es Dios. Dios puede hacer lo que le plazca, excepto aquello que vaya en contra de su naturaleza. Y como Dios es verdadero, entonces Dios no puede ¿qué? Mentir. Él es la verdad. Un pasaje muy hermoso está en el Salmo 119, 160. Y dice de esta manera, algunos lo saben de memoria:
La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el apóstol Pablo en Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdadero en su esencia. El Salmo 33, versículo 4, dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta es la palabra de Jehová, significa que Dios es digno de confianza. Y hay que recordar que en Génesis 1, pues la primera mentira es obra de Satanás. Vean ustedes entonces cómo se aclara este mensaje. Jesús ora al Padre pidiendo que sus discípulos sean apartados y purificados constantemente en la verdad de Dios, en su revelación en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: hablando de Cristo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor está pidiendo que sus apóstoles se alleguen a este tesoro de sabiduría y de conocimiento que nada más podemos encontrar en Cristo. Jesús confirma en su oración que sus discípulos escuchaban en el aposento alto: tu palabra es la verdad. Esta expresión en griego es logos osos alethegestin, y en Juan 1:1, si vamos por favor a esta porción rápidamente, vamos a encontrar en la versión Reina Valera la siguiente declaración: en el principio era el verbo. ¿Sí? Cristo les dice a sus apóstoles en oración a Dios, dice: tu palabra es la verdad. La palabra griega para palabra es logos, y en esta parte de Juan 1:1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra logos está aquí en Juan 1:1 también. Es decir, una mejor traducción de Juan 1:1, con el tremendo respeto que le tenemos a nuestra versión Reina Valera, es que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. Parece ser que hay una historia por ahí, no sé qué tan verídica sea, que cuando Cipriano de Valera traduce como verbo, lo hace para evitar el uso de la palabra porque era femenino. ¿Sí? Entonces, para no decir la palabra, le pusieron verbo y entonces dice el verbo. No sé qué tan genuino sea esta nota, pero insisto que una mejor traducción es que en lugar de que diga el verbo era Dios, es la palabra, Dios mismo era la palabra. Entonces la Biblia enseña claramente aquí que Jesús oraba para que los apóstoles permanecieran apartados del mundo y unidos a Él, que es la palabra de vida y fuente de toda verdad. Entonces, hermanos, el mundo moderno, y generalmente se lo dice a los jóvenes, pero esto lo tenemos que escuchar todos. El mundo moderno está lleno de relativismo. ¿No? ¿Qué es el relativismo? Significa que cada uno cree su propia verdad. Es común la opinión de que nada es verdad, nada es mentira,
sino que todo depende del cristal con que miramos las cosas. La gente está acostumbrada a aceptar como verdad cualquier cosa que se adapta a sus placeres. Esto pasa con el mundo. Los que son estudiantes aquí se enfrentan todo el tiempo, no nada más de maestros, sino de sus compañeros y nosotros con nuestros vecinos, la misma perorata. Y eres un cerrado de tu mente si opinas otra cosa. Hoy lo que es normal es que nadie tenga una convicción. Si tú eres dogmático, tú estás atrasado, tú estás fuera de la jugada, tú eres políticamente incorrecto, tú no sirves. Y una vez una persona con la que yo trabajé, muy instruida secularmente, cuando supo que yo iba a estudiar en un seminario, me dijo: nada más acuérdate que nadie tiene la verdad absoluta. Dice: ¿qué clase de consejo? Pero no es un consejo raro viniendo de una persona no regenerada por el Espíritu de Dios. Y ahí tienes a un montón de personas que dicen que no es posible conocer lo que es verdad, lo que es totalmente verdadero, y que cada cosa que nosotros pensamos puede ser verdad o puede ser mentira dependiendo de lo que cada uno cree. Imagínense esto en relación al bien y al mal. ¿Es verdad que eso está mal? ¿Es verdad que eso está bien? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que cada uno va a decidir lo que está bien y cada uno va a decidir lo que está mal. La iglesia también está, la iglesia en general está infectada de relativismo. Hay muchos cristianos que no están comprometidos con la verdad divina, y es que el mes de la Biblia, es muy importante decir esto. Estos cristianos no quieren quedar mal con nadie, y por eso se adaptan al mundo y a sus opiniones. No quiero, hermanos, que se vayan a sentir aludidos para nada. Yo estoy entregando este mensaje habiendo orado al Señor por dirección. Estos cristianos no quieren quedar mal con nadie. Y hay cristianos que dicen, por ejemplo, que el aborto no está mal, que depende. Hay cristianos que dicen que tampoco está mal que las parejas vivan juntas una relación sexual sin estar casadas, cuando la Biblia dice que eso se llama pecado de fornicación. Hay cristianos que piensan que cualquier cosa está bien que se practique dentro de la iglesia, siempre y cuando se haga para la gloria de Dios, y lo digo entre comillas. Y a veces es un escándalo, hermanos, lo que algunas iglesias practican. Bendito sea Dios que en esta iglesia no tenemos ese problema. Pero tenemos un verdadero escándalo de gentes en el suelo, gentes brincando, la risa santa y que el vómito santo y todo ya lo hicieron santo. Cada vez más iglesias aceptan la homosexualidad como algo bendecido por Dios y muchas otras cosas que nada tienen que ver con la verdad, porque son mentiras satánicas. La iglesia y cada cristiano está llamado a santificarse en la verdad. No es posible estar unidos a Cristo en la mentira, hermanos. El mundo se burla de los que se aferran a la verdad bíblica y los llama fanáticos y cerrados de mente. Pero es peor cuando la propia iglesia acusa a los hermanos de eso. Hermanos, que tú eres muy cerrado, hermanos, tú eres muy dogmático. Y miren, hermanos, yo no sé, pero separamos, decimos, es que ellos, eso es muy ortodoxos, hermano.
Todos los hermanos y hermanas deberíamos de serlo. Y se los digo, hermanos, como un hombre que también está muriendo, como el resto de nosotros que caminamos un día un poco más rumbo al encuentro de Cristo. Se los digo como un hombre que esté exento de pecado, mucho menos. Cuando hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia como si yo estuviera fuera de ella. El mundo recrimina a los que se aferran al texto revelado, y hay a veces cuando la iglesia discrimina a los que quieren ser fieles al texto revelado. Miren, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dice que Dios aborrece la lengua mentirosa y el testigo falso. Cuando nosotros evitamos enseñar la verdad, y no hablo de los que ocupan un cargo de maestros en las iglesias nada más, sino todos nosotros enseñamos a otros cuando evangelizamos, por ejemplo, cuando damos una opinión. Entonces, cuando nosotros evitamos enseñar la verdad, estamos siendo testigos falsos para Dios, y dice la Escritura que esto es una abominación para el Señor. No solo los testigos de Jehová son testigos falsos. Por darles un ejemplo, sino todos los que no enseñan el consejo de Dios, tal y como Él lo dejó en las Santas Escrituras. Entonces, en Juan 17:17, donde leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo intercede ahora mismo por nosotros, para que seamos genuinos y amemos la verdad de su palabra, aun cuando nos sintamos extraños o incómodos. Y mira, hermano, hermana, escucha esto. Podemos sentirnos muy incómodos al tomar una decisión, al escuchar una palabra de la Escritura, pero no podemos nosotros confiar en cómo nos sentimos para tomar decisiones. Un hombre en su trabajo se puede ver interesado por una mujer que no es su esposa, pero que lo hace sentir bonito. Es que me mira muy bonito. Si tú te guías por cómo te sientes, entonces aquello va a ser un desastre. Podemos, por ejemplo, también pensar, hay muchas canciones que son del mundo, pues todas casi, ¿verdad? Pero hay unas que son peores que otras. Yo escuché, le decía a mi esposa, fíjate que hay una canción vieja que se llama Dos mujeres, un camino, ¿sí? Y al final decía: enséñame, Dios, ¿qué debo hacer con dos mujeres un camino? Pues arrepentirte. Pues, ¿qué más? Ahí cantando, dímelo, Dios, ¿qué debo hacer con dos mujeres un camino? Entonces, si nosotros tomamos una decisión por cómo nos sentimos, aquello va a ser un desastre. No son nuestros sentimientos los que debemos seguir, sino la palabra de Dios, aunque eso nos produzca un sufrimiento. Tú dices: hermano Juan Pablo, estás hablando cosas muy duras. Tú no sabes qué difícil es para mí tomar una decisión de esta naturaleza o de la otra,
para ser obediente a lo que el Señor me está pidiendo. Yo te digo, hermano, tienes que hacer lo que sea para ser obediente al Señor. No comprometas la verdad de Dios, porque al final eso traerá maldición a tu existencia. Así tengas que llorar, tengas que pasar noches en vela, el Señor nos llama a la obediencia. Y la obediencia nunca dice en la Escritura que es un asunto que nos va a traer a nosotros cosas fáciles. A veces un acto de corrupción, está uno trabajando ahí y dice, mira, ¿sabes qué? Ayúdame de esta manera y te voy a dar un dinero extra sin que se entere tu patrón. ¿Cómo te hace sentir eso? No, pues yo sí necesito el dinero, pues cómo no. Pero si nosotros tomamos una decisión guiada por lo que no nos sentimos, vamos a violar la voluntad revelada de Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, la verdad de Dios es Cristo. Y Cristo oró, santifícalos en tu verdad. En la verdad de Dios. Y no en la verdad del mundo o en la de nuestras brillantes ideas. Al igual que los apóstoles que estaban a punto de entrar en la peor crisis de sus vidas, habían dejado todo para seguir a Cristo, y estaban a punto de ver cómo ese maestro al que habían seguido iba a ser asesinado en una cruz. Así nosotros debemos atender a la palabra de vida y de verdad para atravesar las crisis de esta existencia pasajera. Entonces, hermanos, si dudas, aférrate a la verdad. Si sufres, aférrate a la verdad. Si te sientes desesperado, aférrate a la verdad. Cristo nos llama a ser santificados en su verdad. Cristo intercede ahora mismo por ti y por mí en el trono para que seamos santificados en su verdad. No lo vas a poder hacer, ni yo ni tú lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Es la obra de Cristo intercediendo por nosotros la que nos va a dar lo que necesitamos para poder dar esos pasos que tenemos que dar, si es que tenemos que dar algunos pasos importantes. La unión con Cristo se da por medio de la palabra, porque Él es la palabra. Juan 17:21 dice: para mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, santificados en la verdad debe de ser un texto que nos lleve a nosotros a asumir las seguridades de la palabra. Las seguridades de la palabra. Y estas angustias que tenemos, y estas dudas que tenemos, y estos conflictos familiares, laborales que tenemos, aferrados a la verdad, será posible de esa manera que nosotros podamos salir adelante. Yo espero, mis hermanos, empezando por mi propia persona, que esta convicción por la santidad en la palabra nos lleve a nosotros a regocijarnos, porque estas cosas no deben de entristecernos, sino asegurarnos, y que pase lo que pase, nosotros estemos seguros que el testimonio bíblico es veraz, independientemente de lo que diga el mundo, de lo que digan las personas en la calle, y de inclusive lo que nos digan otras personas dentro de las iglesias.